Vamos al libro de Romanos y vamos a seguir con el capítulo 15. Yo creo que cuando terminamos a Romanos, hermana Betty ¿está aquí o no? No, hermana Bebita, vamos a tener un bizcocho para la iglesia cuando terminamos Romanos. Amén. Una celebración de como 7 años de estudiar Romanos. Entonces, justamente estaba pensando, es una excusa para comer bizcocho, pero... Romanos capítulo 15, pero para poder, el enfoque va a ser el 15, pero vamos a leer el capítulo 14, ¿ok? Porque están conectados los dos y para retomar la idea. Yo voy a leer el 14, usted sigue con la vista. Recibid al débil en la fe, Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Ya hemos terminado el capítulo 14 y vamos a comenzar hoy día, entonces, en esta noche, el capítulo 15. Y el capítulo 14 se trata de la situación en la cual dentro de la iglesia puede haber diferencias de opinión sobre temas debatibles. El ejemplo que he dado
es, por ejemplo, la playa. Y si el creyente debería ir a la playa. Puede haber diferencias en opiniones sobre este tema. Y en el caso del libro de Romanos, el tema era la carne. Si el creyente podría comer carne. No se sabe el contexto específicamente, pero podemos inferir quizás carne que ha sido ofrecida a ídolos o quizás carne que viola la ley judía de los alimentos. Pero lo importante es que había dentro de la iglesia opiniones diferentes en cuanto a la carne y si se podía comer la carne. Algunos decían que sí, que en Cristo hay libertad para comer todo tipo de carne, y otros decían que no, que el creyente no debería de comer carne y mejor entonces comer legumbres, vegetales. Y la preocupación del Señor a través de Pablo en Romanos 14 y 15 es mantener unidad dentro de la iglesia. Cuando puede haber diferencia en temas debatibles, la preocupación del Señor es mantener unidad, porque la unidad es más importante que la razón de uno. Amén. Es más importante la unidad en la iglesia que la razón de uno. Ahora, temas debatibles no incluye, por ejemplo, mandamientos de Dios. Amén. Entonces no puede haber diferencia de opinión acerca del adulterio. Adulterio es adulterio y es pecado, punto. No hay opiniones. También se trata de doctrina bíblica. No puede haber diferencias dentro de la iglesia en cuanto a si Cristo es divino o no. No. Son doctrinas fundamentales de la fe. No hay negociación, no hay diferencia de opinión. Pero hay principios, hay posiciones que uno puede debatir sanamente dentro de la iglesia. Y la preocupación del Señor es mantener unidad dentro de la iglesia. Y habla del fuerte y habla del débil. El fuerte es aquel que con limpia conciencia delante de Dios tiene libertad en Cristo para poder comer la carne, por ejemplo. Y el débil es que su conciencia no le permite comer, por ejemplo, carne, porque tiene alguna objeción que pueda tener. Entonces tenemos los fuertes y los débiles. Y el capítulo 14 nos enseña cómo debería ser la conducta entre los dos grupos. Recuerda el comedor. El deseo del Señor es que todo el mundo esté comiendo juntos y que no los carnalotes estén en una mesa y los vegetarianos y los vegetarianos estén comiendo en otra mesa y que los veganos, que son los más extremos, estén en otra mesa. No es el deseo del Señor, no es el corazón del Señor. Amén. Y entonces nos enseña cómo debería ser la conducta entre los fuertes y los débiles. Los fuertes no deben de menospreciar a los débiles y los débiles no deben de juzgar a los fuertes. Los fuertes deben de recibir a los débiles. No debe haber rechazo. Pero más allá de eso, en cuanto a ese trato, el Señor impone sobre el fuerte algunos deberes adicionales. Amén. Al fuerte, el fuerte, porque es fuerte, tiene la obligación de limitar su libertad en Cristo en favor del débil, para el bienestar del débil, para no ser de tropiezo para el débil, para no crear ocasión de caer para el débil. El fuerte tiene la obligación, por amor al débil, de limitar a su libertad en Cristo. De tal forma que si el fuerte va a la casa del débil a comer, creo que fue que Modesto iba a la casa de Margarito y Margarito es el vegetariano. Y he entendido que comen bastante vegetales en la casa Torres. He entendido. Entonces fue certero
en la ilustración. Si Modesto, o vamos a decir Rosalío, que le gusta comer la carne, va a la casa de Modesto, él no va a traer unas costillas de puerco con él para comer en la casa de Margarito. Al contrario, por amor a Margarito, para no ser de tropiezo a Margarito, por el bienestar de Margarito, él va a decir a Margarito, ¿qué plato podría yo traer a su casa para poder compartir? Y Margarito va a decir, traiga elote. Amén. Se dice elote, con mantequilla y sal. ¿Cierto? Y mayonesa. Nunca lo he comido. Tengo que comerlo un día. Y queso. Usted va a seguir añadiendo cosas. Cuidado que no sea ahora tocino, porque va a ser un problema para Margarito. Entonces, Rosalío va a decir, Margarito, ¿qué puedo traer? Margarito va a decir, traiga elote. Con mantequilla, con mayonesa, con sal, lo que sea. Porque él ama a Margarito. Porque le preocupa más el alma de Margarito. Él puede no estar, y él no está de acuerdo con Margarito. Pero no somos llamados a tener la razón en esos momentos. Somos llamados a amar. Amén. Y el propósito es para traer unidad a la iglesia, a pesar de las diferencias. Mire el capítulo 14, versículo 19, solamente para repasar brevemente el último tema que dimos. Al limitar nuestra libertad cristiana, nuestra libertad en Cristo, hacemos tres cosas para mantener la unidad en la iglesia. Al hermano Rosalío decidir que va a traer elote a la casa de Margarito, está haciendo tres cosas. Primero, está contribuyendo a la paz y a la mutua edificación. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Él está entonces contribuyendo a un ambiente de paz en la iglesia y un ambiente donde se puede haber edificación entre las dos partes. Segundo, está evitando la destrucción de la obra de Dios. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios, la iglesia, lo que Dios está haciendo en las vidas por causa de la comida. Suena increíble. Por el tema de poder comer bistec, se puede destruir una iglesia. Se puede destruir la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, comer el bistec no es problema. Pero el hecho que voy a comer bistec haga que otro tropiece, es malo. Es malo. Y está dañando la obra de Dios. Y tercero, cuando estoy limitando mi libertad en Cristo, estoy actuando en base de fe. Versículos 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta noche entonces vamos a continuar con Romanos, comenzando con el capítulo 15. Pero el capítulo 15 en realidad es una continuación del 14. Y es una continuación en el enfoque en la unidad en la iglesia cuando hay diversidad de opiniones. Antes de leer nuestra porción entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta noche, gracias por su bondad, gracias Señor por
la manera en que usted obre en la vida de nosotros, Señor. Gracias por la bendición de estar reunidos una vez más. Y pedimos, Señor, que nos dé claridad de ideas. Padre, deme dominio sobre el idioma para poder comunicar con claridad y con eficacia, Señor. Padre, pido, Señor, por que bendiga a cada oyente, bendiga a los hermanos aquí presentes y también los que están asistiendo a través de las cámaras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Este pasaje sigue con la idea, el versículo 1 nos enseña de manera de resumir, de que nosotros, de que el que es fuerte, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es un resumen realmente de lo que ya se ha enseñado en el capítulo 14, porque comienza con así que, es una conclusión de lo que precede. Y él está dando énfasis aquí otra vez de que el fuerte tiene el deber, no el débil, el fuerte tiene el deber de soportar, de aguantar, de tener paciencia con las flaquezas de los débiles. Esa palabra, las flaquezas, también se puede entender la idea de la escudriñación, se puede decir, el escudriñar, el ser quisquilloso, el andar haciendo pique así a las cosas de los débiles. Los débiles escudriñando todo. Y a veces cuando uno tiene a alguien con uno que escudriña todo, uno pierde la paciencia con ese alguien, amén. Tengo un hermano que vamos a un restaurante o donde sea y sentamos para comer y él está escudriñando el tenedor y está escudriñando la cuchara y también el cuchillo. Y diría, no, esto está sucio, tiene que pedir otro. Es su forma, es muy quisquilloso, muy picky. Y yo que no me importa nada, yo puedo comer tierra, no hay problema. Uno tiende a perder la paciencia. Mi bisabuelo era igualito. El abuelo de mi mamá era igualito. Estoy hablando de uno de mis hermanos. Y los dos iguales, escudriñando, chequeando. No, esto no pasa, no es aceptable. Y uno tiene que tener paciencia con ese tipo de persona. O una persona que es muy picky con la ropa. Uno sale a comprar ropa con alguien y es demasiado picky, quisquilloso con la ropa. Y uno piensa que ya ha terminado y no, esto no sirve bien, hay que buscar otro. Y va de tienda a tienda a tienda a tienda. Y uno está perdiendo la paciencia y se pone loco con esa persona. Así el fuerte es llamado a soportar, a tener paciencia con las flaquezas, con el pickiness del débil. Y eso es el resumen. Y vimos que esa paciencia, ese deber, no es simplemente una tolerancia
que hay que tolerar el débil, sino que es producto de amor para con el débil. 14:21, mira 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es por amor, es por preocupación, es por el bienestar, es por la edificación de su hermano débil. Pero ahora vemos que en este pasaje, en el capítulo 15, no es solamente una cuestión de amar al prójimo, amar al débil, sino también es para complacer al débil. Es para complacer al débil. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces no es solamente amando, sino también queriendo agradar al prójimo, agradar al débil en este caso. Nuestra libertad en Cristo no se trata de nuestro derecho. Recuerde que yo dije esto la semana antepasada. La libertad que tenemos en Cristo no es licencia necesariamente para hacer lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Amén. No es una libertad sin límite y sin freno, sino que es una libertad que debería ser ejercida y limitada, no para agradar a mí mismo, sino para agradar al otro. No para amar a mí mismo, sino para amar al otro. No para mi propio bienestar, sino para el bienestar del otro. Es una libertad que tiene que ser frenada, domada y dirigida a través de la preocupación con el otro. Y eso tenemos que entender, mis hermanos. La libertad en Cristo no es simplemente entonces, yo tengo el derecho, nadie me puede decir nada, yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de esto. Al contrario, tiene que ser ejercida y usada de una manera que muestra amor para con los otros. Tiene que ser usada, ejercida de tal forma que no presenta una piedra de tropiezo o una tentación o ocasión de caer para el otro. Tiene que ser ejercido por amor, un amor enfocado en el bienestar y la edificación de los que nos rodean. Pero el enfoque aquí en Romanos 15 es que tenemos que aprender entonces a agradar a otros al negar nuestro propio agrado. Tenemos que negar, agradarme a mí mismo. Imagínense, mis hermanos, usted es un judío, practicante toda su vida. Ha mirado a los gentiles comiendo tocino. A mí me encanta el tocino, el bacon. Bacon soluciona todos los problemas de la vida. ¿Tienes una enfermedad? Come bacon. A mí me encanta el bacon, el tocino. Imagina, usted es un judío toda su vida y ha tenido envidia de los gentiles toda su vida. Y usted se convierta en cristiano, recibe a Jesucristo como el Mesías, su Mesías. Y tienes esa revelación que Pedro tuvo en el libro de Hechos. Usted tiene esa visión que el tocino viene del cielo y puede comer, y el cerdo dice, me puedes comer. Y usted está súper emocionado. Y usted dice, finalmente en mi vida con limpia conciencia, porque ya no estoy sujeto a la ley, porque estoy en Cristo,
estoy en la ley de Cristo y no la ley de Moisés, yo puedo comer bacon finalmente. Pero tú vives en Brooklyn, en el barrio de los judíos. Y quieres comer bacon, pero quieres dar testimonio a los judíos también. Tú quieres ganar a tus compatriotas, a tus hermanos en la sangre, como dice Pablo, que él estuvo dispuesto a hacer anatema por ellos, para que ellos conocieran a Cristo. Y usted se da cuenta que tiene que negarte a ti mismo el agrado de comer bacon, porque no quieres ser de tropiezo para otros, no quieres ser de tropiezo para evangelizar. Imagina entonces ese abnegación que tiene que tener, ese negar a su placer el deseo de finalmente comer bacon. Y no lo va a hacer porque no quiere ser de tropiezo, por amor al prójimo. El contexto es un poco diferente, pero se entiende el principio. Y se entiende la dinámica que puede haber. Que habían hermanos en la iglesia que quizás tenían ataduras y encontraron libertad en Cristo. Y ahora voluntariamente tienen que sujetarse a esas ataduras por el bienestar de su hermano. Por el amor a su hermano. Porque ese hermano no ha sido suelto de esas ataduras en Cristo todavía. Y su conciencia que quiere agradar a Dios, como ha sido convencido en su mente, no le permite tener esa libertad. Y por amor a Él y para complacer a Él, usted tiene que negar a tu propio placer. Eso es el enfoque del capítulo 15. Hablamos en la mañana. El cristiano debería ser distinguido por el dominio propio. La libertad en Cristo no es excusa para no tener dominio propio. Amén. Y entonces, la idea aquí, mis hermanos, es que la libertad en Cristo no es una licencia para hacer lo que uno quiere. Esa libertad tiene que ser domada, limitada, sujetada al deseo, entre varios deseos, de amar al otro, el bienestar, de desear el bienestar del otro, no tropezar al otro y también complacer al otro, agradar al otro. ¿Con qué fin? Para edificación, dice el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su propio hermano en lo que es bueno para edificación. Mi comida no debería ser de tropiezo para que yo tenga una conversación con un hermano, para poder desafiarlo en la fe, para poder ser de bendición, para poder orar con él, de poder exhortarlo. Entonces, mejor yo limitar entonces lo que yo voy a comer, para poder entonces ganar a mi hermano, bendecir a mi hermano y agradar a mi hermano para edificación. Hermanos, nuestro placer como creyentes no es importante. El placer para el creyente, el gusto de comer bacon, no es importante para Dios. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Cristo. Busca Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Yo he conocido muchos judíos que comen tocino, por si acaso. Porque le gusta. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos
de la justicia. Siervos de Dios. Siervos de Cristo. Fuimos libertados aún para comer tocino. Pero somos siervos de Cristo. Y si para servir a mi Cristo no puedo comer tocino, no voy a comer tocino. Aunque tenga libertad en Cristo para comer tocino. Eso es la idea. Gálatas 2:20. Busca Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Significa que he muerto en Cristo, amén. El yo ha muerto, el antiguo yo ha muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, siendo creyente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya yo no vivo para yo, y para mis deseos, y para mis agrados. Vivo para Cristo, y vivir para Cristo significa vivir para otros. Amén. Vivir para Cristo significa vivir para otros, y de manera especial, vivir para sus hermanos. Nuestro enfoque entonces, mis hermanos, como siervos de Cristo, debería ser para agradar a otros, de complacer a otros, para su edificación y también para paz, para obtener paz, para lograr paz en la congregación. Entonces, primer punto, mis hermanos, debemos de limitar nuestra libertad en Cristo para agradar a otros y no para agradar a nosotros mismos. Debemos de limitar nuestra libertad en Cristo. Debemos de no comer tocino, debemos de no comer carne, por decir, para agradar a otros y no para agradar a nosotros mismos. Volvamos a Romanos 15. Volvamos a Romanos 15. Segundo, entonces primero limitamos nuestra libertad en Cristo para agradar a otros y no a nosotros mismos. Y segundo, limitamos nuestra libertad en Cristo para ser más como Cristo. Para ser más como Cristo. O sea, como parte de nuestra santificación. La segunda cosa que podemos aprender aquí es que al limitar nuestra libertad en Cristo para buscar la unidad en la iglesia y negar entonces nuestro placer, nuestro agrado, estamos buscando hacer más como Cristo. Estamos buscando la santificación. Recuerda lo que es la santificación. Busque, Romanos 15. Versículo, vamos a comenzar del 1 para que tengan el contexto entero. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque, y aquí es la razón, el raciocinio detrás de esto. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, la idea aquí, mis hermanos, es que debemos de buscar agradar a otros al limitar nuestra libertad en Cristo, porque Cristo mismo, Él mismo, no buscó su propio agrado, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Al limitar nuestra libertad en Cristo, estamos siendo más como Cristo. Estamos siguiendo el patrón de Cristo. Hermanos, es parte de nuestra santificación. Busque Romanos 8:29, por favor. Lo leímos en la mañana. Y la idea es lo mismo otra vez en cuanto al plan de Dios para con nosotros. No hemos sido salvos simplemente para no ir al infierno. El Señor tiene un propósito, un plan con nosotros. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 29 de nuevo. Porque a los que antes conoció, a los que el Señor sabía que iban a creer en Cristo, Él también predestinó desde antes de la fundación del mundo que serían hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es el propósito de Dios al salvar a nosotros. Sí, vamos al cielo, pero Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. En Cristo el Señor está haciendo una nueva humanidad. Amén. En Cristo el Señor está haciendo una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad actual se ha corrompido. Se dañó en el huerto de Edén. Y todo el plan redentor de Dios es para renovar todo, comenzando con nosotros. Al hacernos nuevas criaturas, a nosotros renacer. Y un día se va a completar cuando Cristo venga y seremos glorificados. Y seremos perfectamente conformados a la imagen de Dios. Pero en esta vida somos llamados a buscar la santificación. Somos llamados a usar los medios que Dios nos ha dado. Su palabra, su espíritu, y añado la iglesia, para que nosotros seamos poco a poco conformados a la imagen de Cristo. Somos como un bloque de mármol. Nacemos de nuevo, ¡pum! Somos un bloque cuadrado de mármol. Y el Señor va trabajando con un cincel y un martillo, usando los eventos providenciales en nuestras vidas, usando la palabra de Dios, usando su Espíritu que mora en nosotros que hemos creído, usando la comunión de los santos, o sea, usando la iglesia, para que nosotros poco a poco vayamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Y el Señor va tomando un martillo y un cincel. Cada domingo está haciendo algo. Cada miércoles está haciendo algo. Cada día en su vida está haciendo algo. Y poco a poco se puede discernir y ver el rostro de Cristo en nosotros. La imagen de Cristo en nosotros. En algunos más claro que en otros, pero todos, por la gracia de Dios, vamos marchando en esa dirección. Y cuando Cristo venga va a ser una explosión. Y lo que va a salir después del polvo, cada uno de nosotros perfectamente conformados a la imagen de Cristo. Pero eso es nuestra santificación. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, es que el Señor va trabajando en nosotros de día en día para que nosotros seamos más como Cristo. La pregunta es entonces, tomando todo esto en cuenta, ¿qué conexión tiene la libertad con Cristo? ¿Qué conexión tiene la libertad en Cristo y la idea de limitar nuestra libertad? ¿Qué conexión tiene entonces con la santificación? Muy sencillo, mis hermanos. A nosotros ser santificados implica imitar a Cristo. Si somos conformados a la imagen de Cristo, vamos a hacer lo que Cristo hizo. Amén. Y lo que la Biblia nos enseña y lo que Romanos 15 nos enseña
es que Cristo limitó su propia libertad. Amén. Cristo limitó su propia libertad. Vuelvan a Romanos 15, por favor. Romanos 15, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Considera esto, mis hermanos. Cristo tenía, antes de la encarnación, Cristo tenía toda la libertad que existe en el universo, y más que el universo. ¿Por qué? Porque es Dios. Es el Hijo de Dios. Dios encarnado, Señor de señores, Rey de reyes. Y con todos sus atributos divinos, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, amor infinito, sabiduría infinita, bondad infinita, misericordia infinita. Él tenía toda la libertad que puede existir. Si había y si hay alguien que tiene toda la libertad, es Cristo. Y aún así, teniendo toda esa libertad y no tener ningún tipo de limitación, Él decidió limitarse a sí mismo en favor de nosotros. Busque Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:5. Aquí hay una exhortación para nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Con toda la libertad que existe en el universo. Infinito en todo sentido, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de limitación. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no estimó su libertad como algo que él debería de aferrarse, pegarse, aguantar, mantener, retener para él. ¿Está conmigo? O sea, Cristo ilimitado en todo sentido. Y esa libertad, Él dijo, yo no necesito aferrarme a esa libertad. Al contrario, ¿qué hizo Cristo? Sino que, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojar no significa que dejó de ser Dios, sino que ese despojar es, Él renunció todos los derechos que Él tenía, toda la gallardía, todos los privilegios, toda la estima que acompaña a ser a Dios. Él se despojó de eso. Como cantamos en Navidad, Él dejó su trono. Tomando forma de siervo, ser encarnado. Imagínense cuán incómodo sería ser Dios y sujetarse a las limitaciones de ser un ser físico corporal. Por la primera vez experimentar enfermedad. Por la primera vez experimentar dolor física. Nunca había lo experimentado. Pero Él tomó forma de siervo, forma de ser humano. Se limitó a ponerse en ese tabernáculo de carne en el cual Él habitó al ser encarnado. Hecho semejante a los hombres, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. No solamente fue encarnado, sino que fue humillado.
Y hablamos meses atrás acerca de la humillación de Cristo. Cristo nació en un pesebre, en condiciones humildes y sucias y francamente asquerosas. Fue perseguido desde su nacimiento. Fue, por decir, un refugiado a Egipto. Volvió, vivió en el pueblo, uno de los peores pueblos que había en Israel, donde dicen que nadie bueno podía salir de allá. Al comenzar su ministerio terrenal, fue rechazado, aún por sus propios hermanos. Y fue rechazado y golpeado y maltratado. Lo tomaron y lo humillaron públicamente y lo ejecutaron como un delincuente. Y él fue sepultado en un lugar que fue prestado. Ni aún tenía la dignidad de tener su propia sepultura. Era una sepultura prestada. Y fue enterrado. Fue sepultado, mejor decir. Él experimentó humillación. Se limitó y, hermanos, no experimentó ningún agrado para volver al propósito en Romanos 15. Él no se agradó, no vino para ser agradado aquí. Vino, por decir, para agradar a otros. ¿En qué sentido? Buscar el bienestar de nosotros que hemos creído. Para mostrar amor para con nosotros, a nosotros que hemos creído. Para agradar a nosotros, para salvar a nosotros, para bendecir a nosotros, para darnos el privilegio, la bendición de vida eterna, mis hermanos. Entonces, ¿vale la pena pelear por tocino? ¿Vale la pena afligirse? No puedo comer tocino porque el otro se ofende. Pero piense en todo lo que Cristo padeció, limitando su libertad como Dios en favor de nosotros. Vergüenza a nosotros nos debería dar. Amén. Vergüenza a nosotros nos debería dar. Porque si Él no se agradó a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para demandar, para exigir que tenemos que ser agradados? No, somos llamados a agradar al otro. Volvamos a Romanos 15. Volvamos a Romanos 15. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, ahí se refiere a Salmo 69. Los vituperios de los que te vituperaban. Esos vituperios se hace referencia a los vituperios de los hombres en contra de Dios. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hablando en la voz del Mesías aquí. O sea, los vituperios, añado, de los hombres que vituperaban a Dios cayeron sobre Cristo. Eso es la interpretación. Y eso es verdad. Cristo tomó en sí mismo, en sus hombros, en la cruz, toda la ira de Dios, producto de los vituperios de los hombres en su pecado contra Dios, y cayeron sobre Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros entonces para no limitarnos y no negarnos a comer tocino, a comer carne, a lo que sea, en favor de nuestro hermano? Sencillamente, mis hermanos, para poder servir a otros, para poder bendecir a otros, para poder agradar a otros,
tenemos que estar dispuestos a limitar a nuestra libertad en Cristo en favor de otros. El ejercicio de la libertad cristiana, de la libertad en Cristo, es un beneficio y una bendición en el Evangelio, pero no hace el cristiano un mejor cristiano. El poder comer tocino no hace a ese judío un mejor cristiano, pero ¿sabe lo que hace ese judío convertido a un mejor cristiano? Él está dispuesto a sacrificar el tocino en favor de su prójimo. Eso le hace un mejor creyente. Limitar su libertad le hace un mejor creyente. Ejercer su libertad no te hace un mejor creyente. ¿Amén? Entonces, nadie aquí puede comer tocino en esta iglesia. Si no, son carnales. Hay que ser espiritual. No vamos a comer tocino en esta iglesia. No. No es el propósito. Pero la idea es que tenemos que estar dispuestos a limitar nuestras libertades en Cristo en favor del otro. Tercero, y para ir terminando, volvamos a Romanos 15. Versículos 4. Bueno, comencemos con el 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Finalmente, en nuestro pasaje, al limitar nuestra libertad en Cristo, estamos viviendo en obediencia a la palabra. Estamos viviendo en obediencia a la palabra. Primero, al limitar nuestra libertad en Cristo, estamos agradando a los otros y no a nosotros. Segundo, al limitar nuestra libertad en Cristo, estamos siendo más como Cristo. Tercero, al limitar nuestra libertad en Cristo, estamos viviendo en obediencia a la palabra. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es claro que una de las cosas que fueron escritas antes fueron los evangelios y las epístolas que nos enseñan de la vida y las enseñanzas de Cristo y nos da la interpretación teológica de la vida de Cristo y sus enseñanzas. Pero si consideramos el consejo entero de las Escrituras nos fueron dadas para que nosotros seamos enseñados y para que nosotros vivamos lo que es enseñado en las Escrituras. La Biblia nos fue dada para enseñarnos acerca del Señor y cómo vivir para el Señor. Como el pastor ha dicho anteriormente, sin Biblia no hay vida cristiana. La Biblia nos fue dada para enseñar a nosotros. Busque 2 Timoteo 3:14. La Biblia nos fue dada para enseñarnos cómo conocer a Dios y cómo vivir para Dios. 2 Timoteo 3:14. 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia, las Escrituras nos hace sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, podemos saber cómo podemos ser enseñados cómo conocer al Señor, cómo venir a Cristo, cómo ser salvo,
pero también nos da más que eso. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, provechoso, efectivo para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios, la familia de Dios, sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos enseña cómo conocer al Señor y cómo vivir para el Señor. Cómo ser más como Cristo. Y al nosotros limitar nuestra libertad en Cristo, volvamos por favor a Romanos 15. Nosotros, al limitar nuestra libertad en Cristo, estamos mostrando que hemos aprendido de las Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, por lo que la palabra nos tiene para enseñar, tengamos esperanza. Y al tener esperanza, versículo 5, el Dios de la paciencia y de la consolación, el Dios de la palabra de Dios, nos puede dar nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando nosotros limitamos nuestra libertad en Cristo, estamos mostrando que hemos aprendido de la palabra del Señor. Estamos mostrando que hemos aprendido de la vida de Cristo. Estamos mostrando que hemos aprendido del ejemplo de Cristo. Estamos mostrando que hemos aprendido de las enseñanzas de Cristo. Estamos mostrando que hemos aprendido de las exhortaciones de los apóstoles en las Escrituras. La Biblia nos fue dada para enseñarnos. Y una de las enseñanzas que hemos aprendido y aprendemos de la Biblia es que nosotros debemos de negar nuestro agrado en favor del otro. Que debemos de limitar nuestra libertad en Cristo en favor del otro. Y si nosotros estamos aprendiendo de las Escrituras, como dice en el versículo 6, tendremos un mismo sentir. Versículo 6, perdón, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es el propósito de Romanos 14 y 15. Es que nosotros, a pesar de diferencias que pueda haber entre nosotros, tengamos un mismo sentir. Y ese mismo sentir, mis hermanos, no es que vamos a creer todos iguales todas las cosas. Eso contradice el contexto de Romanos 15 y 14. No vamos a creer todas las cosas iguales. Yo y el pastor tenemos diferencias. Yo soy más hermoso, él no tan hermoso. Bueno, él es hermoso para una persona. Amén. Amén. Pero tenemos diferencias en algunas cosas. Tenemos diferentes puntos de vista en algunas cosas. Pero no son cosas críticas. No son cosas de doctrina, no son cosas de mandamientos, no son cosas de ética. Pero tenemos diferencias. Pero se ve el objetivo, pero tenemos el mismo sentir. El deseo que tengamos una iglesia que ama al Señor,
consagrada para el Señor y que sirve al Señor. Una iglesia unida. No vamos a pensar todos iguales. Amén. Yo tengo la razón, ustedes no tienen la razón. Amén. No. Ese mismo sentir no es que vamos a creer todos iguales todas las cosas. Pero tenemos el mismo sentir en que tenemos la mente de Cristo, tenemos la humildad de Cristo, hemos aprendido de la humildad de Cristo y queremos amar los unos a los otros, queremos el bienestar de los unos a los otros, queremos la edificación de los unos a los otros, queremos agradar los unos a los otros. Y teniendo ese mismo sentir, podemos con una voz, es lo que dice, para que unánimes, número 5, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso es el patrón. Cristo es el patrón de ese mismo sentir. El mismo sentir que vemos en Filipenses 2, 5, que nos exhorta a tener el mismo sentir que Cristo tuvo. Para que con el fin de unánimes, en un acuerdo, a una voz, actuando en unidad con una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De eso es el propósito de la iglesia, es glorificar al Señor. Y el Señor es glorificado cuando hay un grupo de pecadores que pueden tener diferencias en cosas que no son esenciales. Y hay diferencia, pero tienen el sentir de Cristo, el mismo sentir según Cristo Jesús. Y se respetan y no se juzgan y no menosprecian y reciben a los unos a los otros. ¿Con qué fin? Para que nosotros con una voz, unánimes, glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Hermanos, eso glorifica al Señor. El Señor es menos glorificado cuando todos son fotocopias de la misma cosa. Pero cuando hay diferencias y colocan al lado las diferencias con un sentir de humildad que se encuentra en Cristo Jesús, según Cristo Jesús, y teniendo este sentir de manera unánime y con una voz glorifican al Señor, hermanos, eso glorifica a Dios, porque cada uno está actuando como Cristo. A pesar de. Amén. Fácil es que nosotros hablemos con una voz si somos fotocopias los unos de los otros, según un patrón humano. Pero cuando nosotros somos copias de Cristo, aunque haya diferencias en una iglesia, puede haber unanimidad. Y es el punto, y es el propósito de Romanos 15. Recuerde la preocupación, el contexto de la preocupación. Al final del capítulo 13, el mensaje que predicamos en la mañana acerca de desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de Cristo, con ese celo, un celo santo, uno puede entonces asumir posiciones que al final no son requeridas y puede crear división dentro de una iglesia. Eso es el contexto de Romanos 14. Y es para impedir, es para prevenir y para advertir en contra de facciones, divisiones dentro de una iglesia. Amén. Terminamos con el versículo 7. Yo sé que mi explicación del versículo 4 no era el más claro, porque es para mí un versículo difícil. Versículo 7. Por tanto, recibíos. Esto es la conclusión, esto es la acción que debemos de coger como consecuencia de todo lo enseñado.
Y este versículo 7 ya termina básicamente ese tema de diversidad dentro de la iglesia. Por tanto, recibíos los unos a los otros. O sea, no rechace. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Debemos de recibir los unos a los otros y no de rechazar. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad. Y pedimos, Señor, que nos ayude a vivir a estas verdades, Señor. A veces podemos tener diferencias en cuanto a diferentes temas, Señor. Pero lo más importante es tener el mismo sentir en Cristo Jesús. De amar a los unos a los otros. De buscar el bienestar de los unos a los otros. De buscar la edificación y la paz mutua, Señor. Padre, pedimos, Señor, que bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada oyente, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.